Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19. Lucas 19, vamos a leer. Si usted puede ponerse de pie, y lo puede hacer, si no, lo mismo, pero sería importante que si usted puede, se ponga de pie. Entonces, capítulo 19, verso 1 al 10. Vamos a estar hablando de un personaje que aquí se describe, es Zaqueo. ¿Sí? Tenemos Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Le voy a pedir a nuestro hermano José que por favor nos guíe en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta palabra que vamos a recibir a través del pastor, Padre mío. Sí, Señor. Únselo, Señor, dale a él, Señor, todas las habilidades para que nos pueda demostrar más de tu poder y de tu gloria, Señor, y de tu amor que tú tienes hacia nosotros. Gracias te damos por nuestros hijos, por nuestros padres, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a describir un poquito a este personaje, a esta persona Zaqueo. Aquí encontramos, una descripción que si uno analiza, profundiza, va a encontrarse con muchos detalles que nos van a mostrar un perfil en la persona de Zaqueo. En primer lugar, Zaqueo estaba interesado en conocer a Jesús. Eso es lo importante. No era de las mejores personas Zaqueo, él era un recaudador de impuestos. Nadie quiere a los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Bueno, en aquella época tampoco. Y peor Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo era judío y recaudaba los impuestos de los judíos de aquella época, pero esos impuestos no iban para el pueblo de Israel o para los judíos, sino que iba para el ejército romano. O sea, los romanos controlaban con mano férrea, ¿verdad?, toda aquella región, y entonces ellos tenían esta carga, habían puesto sobre los judíos, que eran los impuestos. Los impuestos no eran una carga fácil de llevar, eran altos. Y este personaje, Zaqueo, era alguien que tenía que dar la cara, ¿verdad?, delante de la gente y exigir los impuestos, recaudar impuestos. Aparte de eso, Zaqueo no solamente recaudaba impuestos, sino que era ladrón. ¿Sí? Zaqueo aprovechaba ese cargo, alto cargo que él tenía, y lo aprovechaba para robar. O sea, se quedaba con parte de los impuestos. Los romanos obviamente no sabían esto, pero él era un hombre muy astuto. Y eso le había llevado a él a vivir una vida muy desagradable. ¿Por qué? Porque su familia, no hace mención de su familia aquí en este pasaje, pero era probable que su familia estaba muy avergonzada de él.
si tenía una esposa, no estaba feliz con el oficio de su marido. Si tenía hijos, tampoco estaban felices con lo que su padre hacía. Imagínense que salía Zaqueo a la calle y los vecinos no decían nada bueno de Zaqueo. Era una persona desagradable, era una persona que recibía insultos, era una persona que hasta más de una oportunidad, muy probablemente, aunque la Biblia no lo dice, pero recibía hasta piedras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era impopular. Nadie lo quería a Zaqueo. Sus hijos también tenían problemas en la escuela, tenían problemas con los vecinos. Nadie quería jugar con ellos. ¿Por qué? Porque el padre era un recaudador de impuestos, era un traidor a su patria y además todos sabían que era un ladrón. Exigía impuestos de más y entonces de esa manera se hizo una persona muy desagradable. Imagino que Zaqueo, porque vivía solo ya en esta oportunidad, estaba muy agobiado en caso de haber tenido una esposa. Probablemente la esposa lo haya abandonado, los hijos también. Entonces quedó solo en su casa. Digo esto porque si leemos lo que con detalle, vemos que cuando Jesús entra en su casa, no hay, ¿verdad?, alguien más que él en esa casa. Era la cueva del diablo para muchos la casa de Zaqueo. Usted conoce esas personas que viven en soledad, que no quieren que nadie llegue a sus hogares, que se presenten allí porque ellos tienen temor y tienen vergüenza, ¿verdad?, de que alguien vea cómo ellos están viviendo. Y esa vergüenza, ese temor nace de su inseguridad, nace de la situación que ellos están viviendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que nadie los quiere y además saben que nadie estaría dispuesto a venir a su casa, a visitarlo. No tenía amigos, no tendría familia que lo reconocían, no lo querían ni ver a Zaqueo. Y tenía varios problemas más que se acumulaban en su vida. Quizás muchos traumas ocasionados por la estatura de él. Era bajo de estatura, dice la Escritura. Vio que cuando hay personas con ciertos disfuncionalidades, discapacidades, aunque ser chaparro no es ninguna discapacidad, pero yo no conozco ningún chaparrito que quiera ser chaparrito, más bien quisiera ser alto, ¿verdad? Aunque también las personas altas a veces desearían reducir algunos centímetros de su estatura porque no encuentra ropa de su talla, ¿verdad? Bueno, pero el tema es que él seguramente quería verse diferente, quería haber sido una persona diferente. Él estaba disconforme con todo, disconforme con su vida, disconforme con su físico. Y cuando las personas entran en esa condición, no pueden amarse a sí mismos. Una persona, ¿verdad?, que no puede amarse a sí mismo, nos da la pauta de que es una persona que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios, ama a Dios. Y cuando alguien ama en profundidad a Dios, está solo allí, en esa situación, en capacidad de amarse a sí mismo. Las personas que no aman a Dios no pueden amar a los demás de la manera correcta. Pueden mostrar señales de amor, pero no es un amor genuino y verdadero, porque el verdadero amor no está en ellos. El verdadero amor solo está en las personas que han conocido a Dios y que aman a Dios. Y esos son los únicos que pueden brindar amor a otros también. Amar a otros de verdad. Y amarse también a sí mismo. Zaqueo no se amaba a sí mismo. Zaqueo se miraría al espejo y veía un despojo para él. Zaqueo iba caminando y veía la actitud de los vecinos, de toda la gente, y se sentía insignificante. Se sentía una persona totalmente abandonada, una persona olvidada. No había amistades, no había nadie en la cual él podía confiarle algo. Nadie confiaba tampoco en Zaqueo, porque era un ladrón. Así que mire usted el perfil de esta persona. Y por eso ese perfil nos lleva a creer, a pensar, ¿verdad?, de que él era una persona tan necesitada de conocer algo diferente en su vida, y eso lo impulsó, cuando oyó hablar de Jesús, a buscar conocer a Jesús. Las personas a veces vienen al Evangelio por razones similares a esta. Hay muchas otras razones por las personas
que vienen a conocer al Señor Jesucristo. Pero justo este tipo y este perfil de personas son aquellas realmente que pueden tener un encuentro, escuche esto, pueden tener un encuentro con el Señor Jesús de una manera fácil, de una manera más correcta, porque ellos no tienen tanto que decir de ellos mismos, no creen tanto en ellos mismos, no sienten orgullo por sus capacidades, ni por sus talentos, ni por su propia vida. Son personas que saben que están haciendo las cosas mal y entonces no hay nada de qué enorgullecerse. Y cuando así se siente alguien, entonces esa persona es una persona que más fácilmente puede acercarse a los pies del Señor Jesús. Una persona que puede tener un encuentro más fácil con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando acudimos a Jesús tenemos que acudir a Él con una actitud humilde, con una actitud de que yo no he podido conseguir nada en la vida, que todos mis planes, que todos mis sueños quedaron derribados, pero ahora yo encuentro en este Jesús, del cual escucho hablar, que sana enfermos, resucita muertos y hace tantas obras, maravillas y milagros, alguien que yo necesito encontrar. Y eso es lo que pensaba Zaqueo. Yo necesito conocer a este hombre, verlo quizás de cerca, a ver qué es lo que lo diferencia de los demás. Es un hombre que parece religioso, pero yo necesito encontrarme con esta persona. Es alguien que la gente habla bien de él. Él no es como yo, que la gente habla mal de mí. Por eso yo necesito encontrarme con este Jesús, mirarlo bien para ver quién es Él, acercarme lo más que pueda a Él, porque yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito que algo radical suceda. Yo necesito y me determino a cambiar mi vida, pero necesito entonces ir por el lugar correcto y conocer a la persona correcta. Y esa persona correcta es Jesucristo. Él mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único acceso al Padre, al eterno Dios, al Creador, es la persona de Jesucristo. Por eso nosotros estamos aquí en esta tarde. Estamos cerca de Jesús. Es más, no solamente estar cerca de Jesús es bueno, hay que estar en el corazón de Jesús. Hay que tener un encuentro con Jesús. Y Zaqueo lo procuró. Y lo procuró determinado. ¿Por qué? Porque él fue a encontrarse, sabía por dónde iba a pasar Jesús. Y entonces, curiosidad, necesidad, ¿verdad? Con lo que usted quiera llamarlo. Yo creo que más necesidad que curiosidad lo aquejaba a Zaqueo. La angustia, la soledad, la depresión, entonces lo llevó allí a conocer a este hombre, saber quién era Jesús. Y se encuentra que estaba rodeado Jesús de una multitud. Iba caminando en aquel camino y él era de baja estatura. Quiso alzarse y no podía ver a Jesús. Entonces, Zaqueo astuto, ¿verdad? Tenía estas, a pesar de su astucia, que lo determinaban estas dos limitaciones que tenía. En primer lugar, dijimos y seguimos diciendo, era bajo de estatura, ¿sí? Entonces era muy difícil ver a Jesús. Era muy difícil trasponer, ¿verdad?, aquel muro de personas que venían acompañando al Señor, buscando un toque del Señor. Mire, yo he visto esas situaciones donde hay gente que necesita recibir un toque de Dios. Y entonces ahí va el pastor, ahí va el evangelista, y saben que el toque solamente del siervo de Dios, entonces va a cambiar su vida, van a recibir un milagro, van a recibir una sanidad. Yo lo he visto personas, ¿verdad?, queriendo tocar a un evangelista muy conocido, ¿verdad?, que no voy a mencionar ahora, pero queriéndolo tocar. Y ¿sabe qué? Había una cadena de personas de ujieres para que no accedieran fácilmente a él. ¿Por qué? Porque era una medida de protección. Pero la gente quería lanzarse contra ese hombre, quería acceder a tocarlo, ¿verdad?, para recibir un milagro de parte de Dios. Bueno, esa situación yo creo que estaba dándose allí en aquella
calle donde Zaqueo quiere ver y quiere acercarse y ve una multitud de gente ansiosa, ¿verdad?, de tocar a Jesús, de llegar a Él, de escuchar una palabra. Y Zaqueo dijo, me voy a subir a aquel árbol. Se subió a un árbol. Dice la Escritura, nos da el género del árbol, era un sicomoro. Entonces se subió a aquel árbol, era un árbol de ramas extensas, que le permitía a él elevarse, no demasiado, pero con la altura suficiente para ver cuando Jesús trasponía la calle, y quería ver a Jesús. Entonces se subió allí entre las ramas, ¿verdad? Entonces asomó su rostro, hizo un costado y estaba mirando. No era fácil descubrir a Jesús entre la multitud, porque Jesús no iba, ¿verdad?, vestido, ¿verdad?, con vestiduras reales. No iba vestido, ¿verdad?, como utilizan a veces esas vestiduras los líderes religiosos de nuestra época, ¿verdad?, que tratan de impresionar a la gente, ¿verdad?, con capas de colores rimbombantes, ¿verdad?, rojas y colores que llaman la atención, túnicas muy largas, con actitudes de santos, se sienten que son santos, ángeles, ¿verdad?, aquí sobre la tierra. Y entonces, de esa manera, lo único que tratan de provocar es entusiasmo, y tratan de provocar en la gente, ¿verdad?, curiosidad, y tratan de impactar a la gente, de vender una idea que no es la que Dios quiere que un líder religioso establezca, ¿verdad? Que son personas que desean que la gente los siga, que los busque, de personas que están creyendo como en las religiones falsas, ¿verdad?, gurúes o sacerdotes o papas, ¿verdad?, que se creen los vicarios de Dios sobre la tierra, y entonces hay que ir y hacer genuflexiones, besar manos, arrodillarse delante de estas personas. Jesús nunca aceptaba ese tipo de trato de las personas. Jesús era una persona completamente normal, una persona que nadie podía imaginar que en esa persona había tanta cantidad de bendición toda junta en una sola persona. Entonces no era fácil distinguir a Jesús, y cuando él se dio cuenta quién era, enfocó sus ojos en él. Había una necesidad muy grande en Zaqueo. Empezó a mirar cómo él caminaba entre la multitud. Vio que Jesús era muy diferente de los líderes religiosos de aquella época. No había señales de vanagloria ni de orgullo. Estaba abierto, venían los niños, lo tocaban. Abierto a la gente. Estaba dispuesto a detenerse si era necesario para hablar, para bendecir a alguien, para sanar a alguien. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ese Jesús está hoy aquí en este lugar. Amén. ¿Lo cree? Amén. Él está junto a nosotros. Por eso es que queremos hablar de Él. No nos interesa hablar de otra cosa que de Él. El verdadero evangelio se predica hablando de Jesús. Yo podría pararme aquí a hablar 1 o 2 horas de mi vida, de mis cosas, de tantas cosas que puedo compartir, ¿verdad?, personales, pero no. Lo que tenemos que compartir es la persona de Jesús, ¿verdad? En la calle, en los medios de comunicación, uno encuentra un cúmulo de virtudes humanas en las personas, y muy bien por todas esas virtudes, pero muy poco se habla de Jesucristo, y es de Él que tenemos que hablar. De Él la sociedad no quiere oír. En las escuelas no hablan de Jesús. Se prohibió hablar de Jesús. En las escuelas, en las instituciones del gobierno no se habla de Jesús. No hay una Biblia, se han quitado los 10 mandamientos en instituciones de gobierno. No se habla de Dios. Está prohibido en las escuelas públicas al menos hablar de Dios.
Está prohibido por la sencilla razón de que vivimos en un mundo ignorante de Dios. Y un mundo que no solamente es ignorante de Dios, sino que es un mundo necio, de gente incrédula, que no quiere creer en Dios. ¿Saben por qué? Porque aman su pecado. Aman su pecado y no quieren y están dispuestos a abandonarlo. Porque saben que si hablan de Dios, tienen que conocer cómo Dios piensa, quién Dios es. Y la Biblia nos dice que tenemos un Dios santo. Y esa palabra no les gusta a la gente pecadora. Es confrontada la gente que peca cuando a alguien le dice y le habla de santidad. ¿Por qué? Les molesta. Les molesta que se les diga que estamos sirviendo a un Dios santo. Jesús no tenía problema. Él era perfectamente santo, pero Él no trataba de exteriorizar su santidad como iba vestido. No exterioraba su santidad como Él hablaba rimbombantemente. No, Él no usaba palabras académicas con la gente. Él hablaba naturalmente. Enseñaba con ilustraciones propias de entender para todos los que le escuchaban. Y allí ellos eran edificados, eran bendecidos y querían escuchar a Jesús. Querían entablar una relación con Jesús. Querían estar cerca de Jesús. En Jesús encontraban paz. La paz que empezó a encontrar Zaqueo cuando vio aquel rostro de aquel hombre que iba caminando por ese lugar. Ese hombre que estaba angustiado, que estaba afligido, que estaba deprimido. Veía esa paz radiante en el rostro del Señor. Y él decía, seguramente podemos imaginarlo, ¿cómo puede tener una persona tanta paz, tanta gracia, tanto amor con el que está necesitado? ¿Cómo alguien puede ser tan bueno, tan excelente, siendo yo una basura? Pero este hombre sí es alguien diferente. Este hombre creo yo que es algo muy especial. Pero lo más grande en la vida de Zaqueo ocurrió cuando el Señor se detuvo y alzó los ojos hacia arriba mirándolo a él. Y le dijo: Zaqueo, aleluya. Zaqueo, Zaqueo, le dijo. El verso 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo. Lo llamó por su nombre. Nunca lo había visto a Zaqueo. Ese Jesús, la humanidad de Jesús. Nunca había visto a Zaqueo. Pero el Señor lo conocía a fondo a Zaqueo. Por eso le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Date prisa, desciende. Vamos a hablar un poquito de estos puntos. Date prisa, desciende. Zaqueo se había subido a un árbol. Y es lo que comúnmente hacemos todos aquellos cuando procuramos conocer al Señor. La mejor manera de conocer a Dios y la persona de Jesús es la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, algo que yo odiaba, yo cuando no conocía a Dios, yo odiaba la Biblia. Mi madre me dejaba textos bíblicos, Biblias pequeñas, yo las rompía y se las dejaba dentro de un plato que me había dejado con comida. Estaba orando por mí, ella, en su iglesia, por más de 13, 14 años. Sí, pero yo no quería saber nada de Dios. Yo era ateo. Y entonces odiaba la Biblia. Un día me había dejado ella una Biblia y empecé a leer. Y justo no sé por qué abrí la Biblia en las genealogías, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y dije: pero este es un libro aburrido. Que el hijo de tal, que tenía tal padre, que nació un hijo y que ese otro hijo y bla, bla. Y ahí daba una cadena genealógica, ¿sí? Y yo dije: este libro es un libro para viejos. Este libro no me dice nada a mí. Yo no sé cómo mi madre se metió en esa locura evangélica. Sí, entonces yo pensaba así, hermano. No conocía al Señor, obviamente. Pero bueno, ella
me dejaba esa literatura, yo rompía folletitos, los rompía, yo rechazaba la palabra. Pero créame que la mejor forma de conocer al Señor es primero subirse a ese árbol que es la palabra de Dios. Porque ahí vamos a mirar un poco más elevada las cosas. Cuando uno está abajo, no puede ver nada. Ve la miseria humana, ve el dolor, ve la desgracia, el sufrimiento. Allí usted va a ver gente desesperada. Pero cuando nos subimos en la palabra de Dios, alegóricamente hablando, entonces podemos ver un poquito mejor la persona del Señor Jesús. Pero quiero decirle que eso no basta. No basta. Muchas veces nosotros, como cristianos evangélicos, hacemos un énfasis desmedido en la palabra de Dios. Y está bien. Es la palabra de Dios que nos revela la persona de Jesús. Vemos a Jesús en la Escritura. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros creéis que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Jesús no dijo de balde esas palabras. Llevó a sus discípulos a escudriñar las Escrituras y también a nosotros, porque dan testimonio de Él. Es que la palabra de Dios nos habla siempre de la persona de Jesús. Y es allí donde lo encontramos. Pero necesitamos tener la revelación del Espíritu Santo para poder comprender cómo encontrar a Jesús en cada texto de la Escritura. Si usted tiene esa revelación, lo va a encontrar, lo va a ver. ¿Sí? Entonces, allí Zaqueo no bastaba con ver a Jesús desde ese lugar, como tampoco nos basta a nosotros a memorizar la Biblia de memoria o conocer algunas cosas que no conoce el común de las personas y que a veces podemos llamar la atención de otros diciendo: mira, la Biblia dice eso. Uy, ¿cómo tú sabes eso? ¿Sí? Es que bueno, leo un poco la Biblia, pero no basta con conocer o saber la Biblia. Hay personas que yo he conocido que saben la Biblia de memoria. Hay otros que estudian académicamente teología bíblica y bueno, tienen sus títulos, ¿sí? Tienen maestrías, tienen diplomas colgadas en sus paredes porque han cursado tantos estudios, son doctores en divinidad. Sí. Un día se me metió a mí en la cabeza y digo: yo también voy a tener que estudiar eso. Dice: ¿por qué? Porque, bueno, son personas bien recibidas, muestra que tienen un título, son más creíbles. Y el Señor me dijo: no, ni carné tenés que llevar. Nunca he tenido un carné de predicador ni de pastor, ni necesito tenerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ni carné necesitas. He ido a lugares, a ciudades donde usted va a traer la palabra y no me conocían. No se necesita carné, porque usted va, donde vaya, si tiene a Cristo en su corazón, usted va a hacerse ver, no por lo que hable su palabra, sino por lo que está en usted, por lo que emana de usted, por la unción, por la gracia que Dios puso en usted. Amén. No necesitamos un cuadro con un diploma colgado en la pared para decir: soy pastor, soy esto. Con esto no quiero decir que no estudiemos. Estudie, porque hace bien el estudio. Va a empezar a pulir su lenguaje, a aprender nuevas palabras, le va a ayudar, pero eso no es suficiente. Conozco a estas personas con mucho nombre, con mucho título, pero que no tienen poco y nada de Dios. Entonces, el tema es: nosotros tenemos que realmente descender de esa situación. No bien vemos a Jesús y no bien oímos su voz, su llamamiento. El Señor le llamó por su nombre. No era alguien más que estaba allí. Había una multitud, era un ruido tremendo, pero
Pero sin embargo, Zaqueo pudo escuchar perfectamente cómo Jesús lo llama por su nombre. Zaqueo, le dice, desciende, date prisa, hazlo rápido. Hoy yo necesito entrar en tu casa. Llega un momento cuando nosotros empezamos a ver la persona de Jesús, que Él nos va a llamar con un llamado personal. Hay dos llamados, un llamado personal como el que estamos describiendo y un llamado general. El llamado general, todos los predicadores, todos los que predican la palabra, usted va a hacer un llamado general a todas las personas, porque Dios quiere que le conozcan, que se conviertan. Y usted hace un llamado a las personas para que vengan a Jesús. Ese es un llamado general. Pues yo estoy hablando ahora de un llamado personal, donde Zaqueo sintió por vez primera algo diferente. Este hombre, desconocido para él, le llama por su nombre. Este hombre no era cualquier hombre. Él se dio cuenta. Zaqueo, a pesar de todas sus deficiencias, era una persona inteligente. Entonces se dio cuenta de que alguien muy, pero muy especial lo estaba llamando. Y le dijo: Zaqueo, mira, ya te vi. No dijo todo eso, lo estamos leyendo. Dice que miró para arriba, le vio. El Señor ve todas las cosas. Todas las cosas ve el Señor. Ve las cosas buenas que hacemos, pero también Él ve las cosas malas que hacemos. Hay un registro de todo lo que hacemos. No crea que pasamos por esta vida sin ton ni son. Hay ángeles que están registrando todas nuestras acciones. Créalo o no lo crea usted, yo creo que eso es así. Entonces, todas nuestras acciones están conocidas por Dios, ya sean buenas o sean malas. Nuestros pensamientos también. A veces creemos que porque pensamos nada ni nadie, ¿verdad?, va a darse cuenta de lo que realmente hay en nuestra cabeza. No se engañe si usted pensó de esa manera. Aún nuestros pensamientos son analizados por el Señor, sean buenos o sean malos. Entonces nuestros pensamientos son conocidos por Dios. Nuestras acciones, nuestros pasos, nuestras decisiones, todo está siendo visto por el Señor. Y cuando el Señor lo mira a Zaqueo, le vio. Él no vio solamente la figura de alguien encaramado en una rama de un árbol. Él lo vio todo. ¿Me explico? Todo. Desde el primer latido en el corazón de Zaqueo cuando su madre lo trajo a este mundo, y antes también, allí los ojos del Señor vieron todo eso. Vamos a ilustrarlo de esta manera, como una película. Hay veces que Dios muestra esas cosas como una película en la vida de las personas. Una vez me tocó ver así una película en la vida de una persona y pude ver por cuál era la causa de su aflicción. Pero eso no siempre ocurre. Pero cuando el Señor mira, Él ve todo. Nosotros podemos ver solamente lo que el Señor permite que veamos. Pero cuando el Señor mira, como lo miró a Zaqueo, estaba toda la película de su vida. Toda la película de Zaqueo. El Señor vio al Zaqueo mentiroso, ladrón. Vio cómo tomaba y robaba y metía en su bolso lo que no le correspondía. Él vio su ambición, Él vio su carácter, Él vio cómo actuaba, Él vio cómo hablaba. Él lo vio todo. Pero aún así, viendo quién era Zaqueo, lo amaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amaba a Zaqueo el Señor, no amaba su vida de pecado, porque bien sabe Dios
que nuestros pecados son provocados por nuestra naturaleza caída. Es una naturaleza infectada por el enemigo, el pecado. El pecado es la peor de las enfermedades. Entonces, sabe bien Dios que nosotros recibimos por herencia en esa naturaleza caída. Pero cuando Él vio a Zaqueo, no solamente vio a Zaqueo hasta ese momento subiéndose, trepándose arriba de ese árbol, ansioso, desesperado, presuroso para ver a Jesús, sino que vio el final de Zaqueo también. ¿Podemos alabar a Dios? Cuando Dios te vio, hermana, hermano, vio todo. Quizás nosotros no podemos ver todo, pero Él lo vio todo, lo ve todo. Él ve cada palabra, cada acción. Y lo más increíble para el ser humano es que Él ve el final de la historia. Él sabe cómo termina la película. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces el Señor lo vio y le dice: date prisa. No puedes demorar más. No puedes seguir en esa condición. ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué querer vivir con esa angustia? ¿Por qué seguir llevando ese peso tan grande? ¿Por qué seguir hundido bajo la depresión? ¿Por qué estar en esa condición de puro gusto? Mira, yo tengo algo para ti. Te estoy llamando, Zaqueo. Date prisa, apúrate, no puedes postergar esto. Un segundo más, es ahora. O nunca. Ahora es que te necesito verte. Ahora es que necesito hacer algo contigo. Ahora es el momento de tener un encuentro contigo, Zaqueo. Así Dios quiere orar con nosotros. Si tú escuchas que el Señor te está hablando, no está hablando de balde. Nos está dando la oportunidad de tener un encuentro con Él. Y date prisa, porque el futuro es de Dios, no es nuestro. Alguien dice: yo fabrico mi futuro. No es tan así las cosas. Dios tiene el mejor de los futuros para nosotros. Ya lo tiene determinado. Nosotros tenemos que descubrir el curso de nuestra vida, el camino para llegar a ese futuro de bendición. Entonces, date prisa, no puedes vivir más bajo el plan de Satanás. Mintiendo, engañando, actuando como actúas. ¿Qué crees, Zaqueo? ¿Que no conozco tu condición? Conozco cada uno de tus pensamientos. Conozco los deseos de tu corazón. Conozco que estás afligida, afligido. Conozco que estás aturdida, aturdido, desesperado. No sabes a dónde ir, qué hacer. Ya no puedes más con tu vida. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Date prisa, me urge ir contigo a tu casa. Pero Señor Jesús, vas a dejar esa multitud, ibas con un rumbo y ahora lo vas a desviar solamente para atender a este pobre miserable, a este ladrón, a esta persona sucia, despreciable, que nadie quiere, pero tú le estás diciendo que se dé prisa para encontrarse contigo. Miles son los que te quieren tocar. Miles de personas quieren acercarse a ti. Pero tú te detienes y llamas al peor de los peores. ¿Nunca ha sentido usted o se ha preguntado por qué Dios me llamó? Al peor de los peores. Yo lo he dicho. He tenido amigos que han venido a las reuniones cuando yo me convertí. Sin embargo, perseveré por la gracia de Dios.
Muchos escucharon, sí, esto, lo otro, ahí quedaron. ¿Por qué? Yo le dije un día, y muchas veces al Señor, ¿por qué me salvaste a mí y no salvaste a fulano y a mengano? ¿Por qué, Señor? El Señor guarda silencio, pero yo ahora comprendo, porque Él hace como Él quiere. Tenemos un Dios soberano y a Él le agrada, hermana, hermano, salvar al peor de los pecadores. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú eres salva, eres salvo por el Señor. No has sido salvo, salva porque eres buena o bueno. No te ofenda esto que estamos diciendo. Nos salvó porque estábamos perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estaba la ocasión de salvar a un terriblemente perdido. Jesús no iba a pasar por alto esa ocasión. Él conocía el plan de Dios. En el plan de Dios estaba que Él tenía que detenerse, mirar para arriba. Iba a ver a Zaqueo, iba a ver su vida, iba a ver ese despojo. Vamos, Zaqueo, desciende, date prisa, apúrate. Apúrate, ¿por qué? Hoy es necesario que yo pose en tu casa. No te entretengas, no caviles, lo hago o no lo hago, lo dejo para mañana, lo busco mañana, Jesús, no. Ahora es el momento tuyo, Zaqueo. Esta es la oportunidad. Nunca deje pasar una oportunidad que Dios le da. Amén. Nunca dejemos la oportunidad que Dios nos da. Dios nos da una oportunidad, tomémosla inmediatamente. Ya, ahora, hoy. Hay que tener valor para hacerlo. Zaqueo habrá pensado, el mundo me conoce acá, sabe que soy un ladrón. ¿Y cómo yo voy a llevar a este hombre a mi casa? Mi casa no está preparada para recibir a este personaje tan excelente, tan santo, tan bueno. Esa casa donde yo oprimí a la viuda, donde oprimí a los judíos, donde los despojé, los robé. Esa casa que es una cueva del diablo. Esa casa, alguno podría decir, donde me drogaba, o me drogué, o me drogo, o me emborracho, me embriago. En esa casa donde practico la maldad. ¿Cómo yo voy a decirle a Jesús, sí, también, ven a mi casa? No, Zaqueo, yo creo que se detuvo un instante. Por eso el Señor tuvo que decirle, date prisa, ya no pienses. En las cuestiones de la fe, el pensar, escucha, el pensar no nos lleva a ningún buen puerto. Porque cuando uno piensa, razona, y la razón es enemigo de la fe. Cuando nosotros pensamos, estamos actuando en contra de la fe. La fe te dice, ahora tírate de cabeza hacia allá. Hazlo si era voz de Dios que te habló, no cualquier voz. Amén. Amén. Pero si Dios te dice, si el Señor te dice, tírate de cabeza del árbol, créele al Señor, porque no va a dar tu cabeza contra el piso y se va a estrellar. No, el Señor va a hacer que su mandamiento resulte en un bien para ti. Amén. La fe se demuestra así. Date prisa, Zaqueo, no demores un instante más. Yo necesito entrar hoy en tu casa. Pero Señor, pensó Mateo, quizás es Zaqueo, Señor, ¿cómo yo voy a permitir que tú entres en mi casa? Mi casa no es el mejor lugar. Tú mereces entrar en un palacio, en casa de alguien importante. Yo soy una persona miserable. Sin embargo, dice la Biblia, que él descendió a prisa y la recibió gozoso.
Algo cambió en Zaqueo. Sintió gozo. ¿Cuándo fue la última vez que había sentido gozo? No lo dice la Biblia, pero seguramente casi de toda la vida. No creo que Zaqueo haya tenido una infancia muy gozosa. Habrá sufrido bullying por su estatura. Habrá sufrido desaires, rechazos, aún de sus propios padres. Por eso se generó allí un carácter rebelde, malo. Quizá vio malas acciones en sus seres queridos, los que le rodeaban. Quizá lo lastimaron muchas palabras incorrectas que recibió. Quizá fueron acciones que lo lastimaron. Y eso fue endureciendo su corazón. Quizá fueron desaires amorosos. Entonces, quizás a alguna mujer le dijo un día: eres un chaparro, un enano. O una enana o una chaparra. Tú no mereces estar conmigo. Yo soy muy... No me llegás a la altura. Palabras que hieren, que lastiman. Tú no eres la persona con la cual yo tengo que convivir toda la vida. ¿No pasa así a veces? Y esas palabras lastiman, laceran el alma. Zaqueo no lo dice la Biblia, que le sucedió eso precisamente, pero podemos deducir que era una persona sufrida, dolida. De muchas formas, de muchas maneras, Satanás trata de herir el corazón de las personas. Si no lo consigue de una manera, va a buscarlo con otra. La traición, el desaire, los rechazos, las palabras, la maldad, todas las cosas. Satanás es un especialista en herir, lastimar a las personas. Jesús mismo lo dijo, que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios por eso que el Señor vino a hacer con nosotros. Y Zaqueo, entonces gozoso, se dirigió a su casa. Jesús detrás de él, los discípulos con el Señor. Abrió las puertas de par en par. Y mire lo que sucedió. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente murmura. No lo podemos evitar. Está bien que murmuren. Si soy un pecador, es obvio. Si he tenido la desfachatez de hacer evidente mis pecados, está bien si recibo improperios, acusaciones, el rechazo de la gente, la murmuración de los demás. No le importaba a Zaqueo eso, y menos le importaba al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Menos le importaba al Señor, porque sabía quién era Zaqueo. Y él quería entrar en su casa. Y entró. Y dice la Escritura de que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Sentado el Señor allí en una mesa, los discípulos. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Quería restaurar, hacer restauración. Cuando alguien se convierte de verdad al Señor, trata de subsanar las cosas que tiene pendientes en la vida. Paga sus deudas a quien se las debe. Si hay formas de reparar lo que se rompió, lo hace. Pide perdón a unos y a otros, a los que ofendió. Tantas cosas podemos hablar, pero el tiempo ya ha transcurrido. Voy a repetir esto nada más. Recuerdo
Yo lo conté, creo que aquí. Yo era joven, tendría unos 13 años. Obviamente mi madre ya era, sí era cristiana, ya mi madre era cristiana, creo. Recién se había convertido al Evangelio. Yo jugaba al fútbol y me peleé con uno de mis amigos. Y entre dos me corrieron. Eran mayores que yo y yo no tenía otra cosa que correr, que era lo que mejor hacía. Era rápido, corriendo. Llegué a mi casa primero y me metí. Había un portoncito, lo cerré y ellos ¡bum! Caen de atrás. Y escuchó el alboroto mi mamá y salió. ¿Qué pasa?, dijo. Y uno de mis amigos le insultó muy feo a mi mamá. Y me preguntó que por qué te corren. Y digo, no, nos peleamos, man. Y como todas las cosas, usted vio, los chicos se pelean un día, a los 3-4 días están de vuelta jugando juntos. Y eso pasó conmigo. De vuelta a jugar a la pelota con ellos. Y ahí se pasó. Pasaron unos años, yo calculo que unos 5 años, 5 o 6 años, no recuerdo. Pero entonces, un día, paso por la casa de aquel amigo que había insultado a mi mamá y lo veo que sale de su casa con una Biblia en la mano. Yo no era cristiano, obviamente. De saco, de corbata. Iba a la iglesia. Entonces Juan, es el nombre, no sé nada de él, pero Juan, digo, ¿dónde vas? No, me dijo, voy a la iglesia. ¿Querés acompañarme?, me dijo. Y no, le digo, no, yo no soy para eso, le dije. Bueno, ¿te va a hacer bien? Sí, está bien, si a vos te hizo bien, andá, le dije. Así le dije yo, pero yo no soy para eso. Y él se fue. Pasó unos días más, no recuerdo cuántos, y un día alguien golpea la puerta de mi casa, voy a mirar y era Juan. Desde aquella vez que insultó a mi mamá nunca me había venido por mi casa, años atrás. Y ese día, oye Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, le digo, ¿y tú qué novedad? Le digo, no, me dice, quiero hablar con tu mamá, me dijo. Claro, le dije. Yo sabía que mi mamá no lo podía ni ver a él. Nunca se había olvidado de eso. Y le digo, mirá, mamá, ahí está Juan, quiere hablar con vos. ¿Qué quiere? Le digo, no sé, le digo, él quiere hablar con vos. Bueno, salió y le dijo, señora, él le dijo, mire, yo vengo a pedirle perdón. Ahí directo. Porque yo nunca me olvidé. Yo estaba viendo, hermano, a mi amigo enfrente de mi mamá con enojo lo recibió y él le dijo, yo nunca me olvidé de las palabras que le dije a usted, del insulto, pero yo ahora soy cristiano, soy cristiano y quiero saldar esta deuda, quiero pedirle perdón por eso. Mi mamá hacía poco que iba también a la iglesia. Mi mamá le dijo, claro, estás perdonado, le dijo. Yo lo vi. Y yo tengo que decirle, hermano, que muy pocas veces yo derramaba una lágrima. Y ahí yo como que me quebré y traté de disimular. Y me entró de vuelta a mi casa, a la casa de mi madre, y me dice, Juan me vino a pedir perdón. Qué bien, le digo. Tenés que ser como Juan, me dijo. A partir de ahí, Juan ya era casi un enemigo para mí, porque todos los días me decía, mirá cómo Juan actúa, mirá cómo hace, mirá qué buena persona es. Y yo estaba enojado un poco con Juan. Juan perseveró en el camino del Señor, no supe más nada de él. Pero mi mamá cambió su corazón. Ella empezó a comprender el perdón y la bendición que hay en el perdonar. Pero lo más grande es la bendición de pedir perdón, de reconocer que actuamos mal
de decir, perdóname. Y ahí estaba, expresando los Zaqueo delante de todos. Porque no vaya a creer solamente que estaba Jesús y los discípulos. La multitud que murmuraba también por las ventanas mirando. Alguno se coló ahí. Alguno que siempre vio que se cuelan en las fiestas para querer comer algo, ¿no? Entonces, ahí estaban. Y entonces le dicen, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo sé que robé. La mitad de lo que tengo, y tenía mucho, lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, dice, alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, estaba haciendo restitución. Restituía su deuda con los demás. Restituía su ofensa. Era una manera de declarar que algo había sucedido en su corazón. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús como el que tuvo Zaqueo, sucede algo que es el mayor de los milagros. Esa persona nace de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor por ese nuevo nacimiento? No se trata de una religión, se trata de una nueva persona, de un nuevo nacimiento, donde el apóstol Pablo nos dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que pasó, pasó, quedó atrás. Ahora hay algo nuevo para cada uno de los que pueden creer. ¿Lo crees? Vamos a ponernos de pie. Hay varias cosillas que nos quedan en el tintero, pero esto es así. Gloria a Dios. Ya pasó la hora. Gloria a Dios. La situación de Zaqueo cambió radicalmente. El nuevo nacimiento hizo que él actuara como actuó. Puesto en pie, ya era un hombre transformado, un hombre diferente. No era la misma persona de mirada torva, con ojos que se guiñaban, que miraba con el rabo del ojo. No, no era una persona que se ocultaba, era una persona transparente, que alzaba su rostro, que podía mirar a la cara a los demás, porque se sentía diferente. Así es un cristiano. ¿Cómo es el cristiano? Preguntará alguno. Así. Se nace de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay verdadero cristianismo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay cielo. ¿Me explico? No vaya a creer que va a entrar al cielo cualquier cosa, sino más. Al cielo van a entrar los que han nacido de nuevo. Eso significa que tienen la naturaleza de Cristo, porque la han recibido el Señor y se ha generado esa naturaleza nueva en su ser. Una nueva persona. Murmuraba la gente. Con esto termino. Murmuraba. Claro que va a haber gente que va a murmurar. Familiares que no están de acuerdo. Fíjate, esta es la religión de tus padres, no puedes dejarla. Yo soy de esta religión, tu abuelita, tu bisabuela, todos nosotros seguimos en esta senda. ¿Cómo tú vas a traicionar tu religión? No es cuestión de religión, es cuestión de una nueva naturaleza. No es una religión, es una relación con el Señor Jesús. Amén. Cuando conocemos a Jesús, nos relacionamos con Él. Y nos relacionamos con el Creador. ¿Verdad que hay gente interesada en relacionarse con las autoridades, presidentes, personas eminentes? Cuando usted se relaciona con Cristo, usted se relaciona con el Creador de todas las cosas. Usted puede tener una íntima comunión con Él. Usted puede hablar con Él y Él va a hablar con usted. Él va a sacar las angustias, la desesperación, la agonía, todo lo que usted ha venido sufriendo, porque Él le da una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, repito, son todas hechas nuevas. La pregunta, y con esto ya oramos, ¿habrá alguien hoy aquí
que desee tener un encuentro con Cristo? ¿Habrá alguien que necesita relacionarse con el Señor y el Señor le ha dicho: Zaqueo, o como te llames, date prisa, desciende, hoy es necesario que entre en tu corazón, en tu casa? Hay cosas que no deben estar más ya en aquel lugar, en tu corazón. Yo voy a poner cosas nuevas. Mi persona va a morar dentro de ti. ¿Habrá alguien que le diga al Señor Jesús: gracias, Señor, te recibo, te necesito? Levanta la mano donde estás. Gloria a Dios, levanta la mano. El llamado del Señor está expuesto. Y cuando es un llamado personal, es un llamado poderoso. No podía resistirlo, Zaqueo. No podía posponerlo más. No había lugar para el mañana, porque no es mañana, es hoy, dice el Señor. Hoy es necesario. Ahora, hoy, no dejes eso para mañana. Es que hay oposición, ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir esto, los otros? ¿Qué te importa lo que digan los demás? Importa lo que Dios dice. Hoy, ¿lo quieres hoy? Ahora es la oportunidad. Este es el día. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de bendición. Ahora un encuentro con Cristo. Ahora una relación plena con Él. Es que yo le conocía, Señor, yo te conocía, pero si realmente le conocías, escucha. ¿Por qué nunca cesaron los lamentos, la miseria, el quejido, el dolor? ¿Por qué no pudiste solucionar los problemas, las situaciones, las aflicciones, las malas circunstancias? ¿Es que acaso crees que Dios te envió todas esas malas cosas? No fue Dios el causante de las desgracias, las miserias y los dolores. No. El diablo trata de engañar a la gente diciendo: mira cómo te hizo Dios. No fue Dios, fue el diablo. Engañoso, mentiroso, malo. Él trata de hacerte creer de que Dios fue el causante de tus desgracias. Si ese es el caso, entonces desciende hoy, date prisa, es hoy. Es necesario que yo pose en tu casa, que entre en ti. ¿Habrá una mano hoy que se levanta? Gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más voy a insistir por razón de tiempo, ¿sí? ¿Habrá alguien que necesita imperiosamente del Señor? ¿Que necesita un cambio en su vida? A lo mejor no fui muy explícito en el mensaje, pero solo resta decir: si necesitas un cambio, hoy es el día. ¿Habrá alguien que levanta la mano y dice: yo necesito? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Levante la mano bien alto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si hay alguien más, este es el momento. No se avergüence. ¿Sabe una cosa? Son los demonios los que se avergüenzan cuando hay alguien que se acerca al Señor y le dice: yo te necesito, Señor. Vamos a orar. Y también vamos a orar si hay alguien enfermo. ¿Hay alguien enfermo? Ahora baje la mano los que aceptaron al Señor. ¿Hay alguien enfermo? Levante su mano también. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Le voy a pedir a los que están enfermos que pasen acá al frente, por favor, mientras Gaby nos toca una alabanza. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Si usted está enfermo, pase al frente. No tenga pena. Si hay un problema que resolver, pase. Gloria a Dios.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Si hay una situación difícil de resolver, un imposible, lo intentó, no pudo, no tenga pena. Muchos intentan resolver los problemas con sus fuerzas, pero ahora usted va a dejarlo a Dios que haga el milagro. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Ahora sí le voy a pedir a los que levantaron su mano diciéndole al Señor: yo quiero que entres en mi vida. Pasen al frente también, porque queremos hacer una oración final. Pasen al frente los que levantaron la mano. Gloria a Dios. Pasa al frente. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir a David que me ayude a orar aquí, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Oh Señor, he hablado una palabra, Señor, en tu nombre. Amén. Como siempre, Señor, no ha sido suficiente para expresar tu carácter, Señor, para expresar tu amor. No. Como siempre, no he dado la medida. Pero, Señor, por amor a tu nombre, por amor a tu obra, Señor, haz el milagro ahora. Hazlo, Señor. No por mi persona, no por el nombre de la iglesia, sino por ti, Señor. Ahora se rompe la cadena, ahora. En el nombre de Jesucristo, rompemos las cadenas, rompemos las ligaduras, los yugos. Hay libertad, liberación ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora y salud, salvación ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, tú que estás aquí, por amor a tu nombre, Señor, toca ahora, toca tu mano, como a Zaqueo, Señor, que lo llamaste y entraste en la vida de Zaqueo, en su casa, en lo más íntimo que él tenía. Ahora. Gracias, Señor, declaro salvación, salud. Aleluya, aleluya, aleluya.
Say